Bueno, jóvenes, me dicen si se ve donde dice unidad 2, B, recursos públicos. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Correcto. Bueno, entonces vamos a empezar con esta última parte de la primera etapa, de los recursos públicos. Se van a cansar de escucharme decir siempre lo mismo, o sea, que las finanzas públicas, o sea, la actividad financiera del Estado, tiene dos caras, el gasto público y los recursos públicos. Son las dos caras de la misma moneda, las dos facetas para poder cumplir con los objetivos de las finanzas públicas. El profesor Villegas dice que los recursos públicos son aquellas riquezas que se devengan a favor del Estado para cumplir sus fines y en tal carácter ingresan a la tesorería. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un camino de ida, un camino de vuelta? Los recursos vienen, por ejemplo, los recursos tributarios vienen de los contribuyentes hacia el Estado, ingresan a su tesorería y luego van a salir del Estado para pagar los bienes y servicios que satisfacen las necesidades sociales. Fíjense que se puede decir que hay una distinción entre recurso y entrada o ingreso, o sea, no son sinónimos. El recurso es como contablemente se dice una suma devengada, o sea, una potencialidad de ingreso. En tanto que la entrada o el ingreso es un recurso efectivamente que ingresó a la tesorería. Es como si yo les dijera, al 31 de agosto, el impuesto a los ingresos brutos de los contribuyentes de Mendoza son un recurso para la tesorería de la provincia de Mendoza. ¿Por qué? Porque terminado el mes, ha nacido el derecho de la provincia para cobrar ese impuesto. Ahora, como los contribuyentes, según su quit, el ingreso bruto se vence el 11, el 13, el 15 de septiembre, bueno, ¿qué es lo que va a significar eso? Va a significar que se va a materializar el ingreso de ese dinero cuando se venzan en los respectivos quit. Quiere decir que no es lo mismo recurso e ingreso. Recurso es el derecho a cobrar, ingreso es que ya lo cobré. Una cosa que hemos hablado mucho juntos son de los recursos con finalidad extrafiscal. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando decíamos que había recursos del Estado con finalidad fiscal. ¿Qué significaba? Nosotros habíamos usado la palabra instrumentalidad. O sea, los recursos con finalidad fiscal es ingresar a la tesorería todos aquellos, el dinero que proviene en general del bolsillo de los particulares para cumplir con los fines del Estado. Pero dice que el Estado también puede tener lo que antes le llamamos las finanzas públicas, que son con otros fines, ¿no es cierto? Por ejemplo, con finalidad extrafiscal, o sea que el Estado se vale de los recursos para lograr otros fines más allá de recaudar, aunque siempre quiera recaudar, lo va a hacer más allá de recaudar. Por ejemplo, fíjense lo que utiliza el profesor Villegas diciendo utilización de los derechos de aduana con finalidad protectora. ¿Qué significa esto? Bueno, que los impuestos al comercio exterior se pueden poner para recaudar, pero también para lograr algo diferente a lo fiscal. Ustedes saben que los aranceles son un impuesto a la importación y las retenciones son un impuesto a la exportación. Muy bien, el Estado puede valerse perfectamente de los recursos de los aranceles, pero también al colocar un arancel a la importación, ¿qué es lo que está intentando hacer? Bueno, que los bienes o servicios que ingresen al país ingresen, entre comillas, un poco más caro del precio internacional. ¿Por qué? Para proteger a la industria local. O sea, que si supongamos que el tipo de cambio es competitivo y no hay un arancel, podrían entrar a la Argentina chocolates, textiles, juguetes importados y destruiría a la industria local. Entonces, el Estado utiliza el arancel para encarecer el valor para que se hagan más competitivos los bienes nacionales. Ahora bien, obviamente que también utiliza esa recaudación. Ahora, cuando el Estado coloca retenciones, ¿qué es lo que hace? Trata de proteger al consumidor local. ¿Qué significa? Que si el Estado permitiese, por ejemplo, que la carne subiera al precio internacional, tal vez nadie en Argentina consumiría carne.
¿Por qué? Porque al valor internacional y al tipo de cambio alto se haría sumamente alta. Los productores de carne lo único que harían sería exportarlo, lo que desde su punto de vista no está mal. Pero el Estado, para proteger de alguna manera al consumidor local, coloca retenciones y entonces hace que ya no sea tan atractivo exportar y por lo menos algunos cortes se destinen al mercado interno. También hemos hablado bastante del desaliento de actividades que se consideran no convenientes. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que hablábamos del impuesto a las bebidas alcohólicas o el impuesto al tabaco? Inclusive vimos en la Ley de Ingresos Brutos de Mendoza que se discriminaba con altas alícuotas, por ejemplo, la pirotecnia o determinadas actividades como ver películas condicionadas, etcétera. ¿Qué significaba eso? Que el Estado está tratando con sus instrumentos de desalentar determinadas actividades. Así como desalienta, también puede ejercer acciones para atraer actividades que considera útiles, como por ejemplo, supongamos, exceptuar del IVA al teatro, para que la gente le sea más posible ingresar a un teatro, o por ejemplo, generar programas. ¿Cómo? La leche. O por ejemplo, generar programas. Exactamente, no te había escuchado, cuando coloca una alícuota diferencial a la leche, a los libros, a la leche, a los bienes de primera necesidad, o también cuando hace programas, como por ejemplo programas de promoción industrial para desarrollar provincias que están en términos relativos menos desarrolladas que otras. Bueno, evolución histórica, no nos vamos a poner a hablar mucho de esto. Este tema está también desarrollado en Villegas y aparte ya habíamos hablado de la evolución histórica de las finanzas públicas. Ahora tal vez hablemos un poquito de la evolución histórica de los recursos públicos. Ustedes ya saben que los recursos públicos en la antigüedad eran los botines que se lograban extraer de pueblos vencidos y que también ya surge desde la antigüedad la confusión entre el patrimonio del que manda y el pueblo. Ya encontramos en la Edad Media algunos vestigios de tributos. Por ejemplo, habían unas regalías, como por ejemplo contribuciones para utilizar el agua, o tasas por servicios para ejercer determinadas profesiones o para cruzar puentes, por ejemplo. Ya cuando empieza la formación gradual de los estados, o con la transición de los reyes hacia otras manifestaciones políticas, bueno, en los reyes estaba el poder absoluto del soberano. Entonces habían surgido ya en esa época lo que eran las ayudas, que primero eran excepcionales y luego se hicieron permanentes, como una especie de impuesto, ayudas, por ejemplo, como rentas para utilizar la tierra, etc. El gran cambio, como yo les dije en una de las primeras clases, el gran cambio se produce con la Revolución Francesa. La respetabilidad del contribuyente, del ciudadano desde el punto de vista de las finanzas públicas, se afianza en la Revolución Francesa porque hubo un repudio a la discrecionalidad y al autoritarismo. El contribuyente, asfixiado también por altos impuestos, exigió dos cosas. Primero, saber qué le iban a cobrar, cómo le iban a cobrar, pero además en qué se iba a gastar lo que le cobraban. Eso es como el antecedente manifiesto de un presupuesto, ¿no es cierto? Luego, en el siglo XIX, empiezan a caracterizarse mejor los ingresos tributarios y ya en el siglo XX aparece la actividad financiera del Estado tal como la conocemos. Un principio fundamental de los recursos públicos es el principio de la legalidad. Yo sé que con el profesor Vinaza estudian principios de las finanzas públicas, de la no confiscatoriedad, de la legalidad, etcétera, pero yo acá, como licenciado en economía, me gusta hacerles una apreciación particular del principio de la legalidad, la importancia del principio de la legalidad. Dice, para los ingresos debe regir el principio fundamental del moderno Estado de Derecho, por el cual toda manifestación del poder público se somete al poder jurídico al cual se incorpora.
O sea, tanto para el gasto público como para la tributación, siempre está detrás el principio de la legalidad. ¿Por qué sobre todo es importante el principio de la legalidad? Porque nosotros desde la primera clase venimos diciendo que hay una disparidad de poder. Tenemos un Estado con un poder de imperio, con un poder de imposición que puede señalar al contribuyente tomando sus manifestaciones de renta, riqueza y patrimonio e imponerle impuestos, y el contribuyente no puede resistirse, pero por lo menos la protección del contribuyente es que en el Estado democrático esos tributos o esas modificaciones de sus tributos, sus alícuotas, sus exenciones, etcétera, va a tener que ser hecho en el marco de una ley, ya sea un impuesto nacional con ley nacional, un impuesto provincial con ley provincial o una tasa, una contribución especial municipal con una ordenanza del Consejo Deliberante. Bueno, estudiantes, vamos a pasar a un tema importante que es la clasificación de los recursos públicos. Vamos a ver diferentes clasificaciones. Una clasificación es la que se denomina la clasificación económica de los recursos públicos, que podría venir la primera parte ya de la escuela clásica que hemos hablado tantas veces. La primera clasificación dice que pueden ser recursos ordinarios y extraordinarios. Los recursos ordinarios son percibidos en forma regular y continua, en tanto que los extraordinarios son excepcionales u ocasionales. Entre los recursos ordinarios, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales. Cuando ustedes estudien impuestos con el profesor Nassif, van a ver algo irónico en nuestro país, que por ejemplo, los impuestos, el impuesto a la ganancia, cuando se creó en la primera ley que lo crea, se dice que es por única vez, o sea, que es excepcional. Sin embargo, se sigue repitiendo. Ya los usos y costumbres saben que si yo tuviera que clasificar el impuesto a las ganancias, el IVA, etcétera, ya son ordinarios, porque no importa que la ley haya dicho que es por única vez, porque sabemos que se van a seguir repitiendo en el tiempo. En tanto que extraordinario sería un ingreso por única vez, por ejemplo, una ley que autoriza a la nación a endeudarse, ese es por única vez. Cuando salga otra ley será otra deuda, pero esa deuda es por única vez. Ustedes que son tan jóvenes no se van a acordar, pero en nuestro país hubo en el año 84, 85, un impuesto por única vez que se llamó el impuesto al incentivo docente, que fue un impuesto que se colocó a nivel nacional sobre los automotores. Entonces, fíjense que era claro que era por única vez, ¿no es cierto? No conozco, no recuerdo yo otros antecedentes de impuestos por única vez. Otra distinción importante es cuando se dice recursos efectivos y no efectivos, ¿no es cierto? Cuando se dice recursos efectivos y no efectivos, se dice que son efectivos cuando ingresan sin una salida patrimonial equivalente. En tanto que son no efectivos es cuando ingresan, pero además, simultáneamente, hay una salida patrimonial. Entonces, fíjense, efectivo, un impuesto, por ejemplo, el pago del IVA, ingresa a la tesorería, pero no sale nada. En tanto que no efectivo sería, por ejemplo, que el Estado provincial vendiera 5 ambulancias del Hospital Central. O sea, entró el precio de las ambulancias, pero hubo una salida patrimonial, porque tuve que entregar las ambulancias, o si vendiera acciones de YPF, etc. También hay una clasificación por su origen que habla de recursos originarios y derivados. Sobre esta nos vamos a detener enseguida con bastante espacio, pero por ahora digamos que los recursos originarios provienen del patrimonio del Estado y las actividades producidas por el Estado. En cambio, los derivados provienen del patrimonio y de las economías de los particulares. Entonces, por ejemplo, yo digo, un recurso originario sería si el Estado tuviese, por ejemplo, una playa en Mar del Plata y la concesiona. Entonces, el ingreso que recibe
como canon de esa concesión es originario, porque proviene de un bien del Estado. En tanto, derivado sería un impuesto. ¿Por qué? Porque viene de un contribuyente que no es el Estado. Después está la clasificación por rubro, que habla de los recursos del Estado como corrientes, de capital y de financiamiento. Recuérdense, cuando hablábamos de gasto, que corriente era a corto plazo, menos de un año, de capital más de un año, bueno, y de financiamiento, el endeudamiento. Entonces, ¿qué es lo que van a ser los recursos corrientes? Los recursos tributarios y los no tributarios, corrientes. Entonces, por ejemplo, tributarios como gravámenes, impuestos, tasas, contribuciones, y no tributarios como rentas, utilidades, etc. Ingresos de capital, bueno, ventas de activos, reembolsos de préstamos, uso del crédito, remanente de ejercicios anteriores, etc. En tanto que los recursos del financiamiento son los que vienen del endeudamiento, ya sea endeudamiento corriente a corto plazo, como por ejemplo endeudamiento con proveedores, o a largo plazo, como la emisión de deuda pública. Sobre esto van a tener una unidad entera, el punto 12 es exclusivo de este tema. Posiblemente algunos que hayan bajado hace unos días la presentación no tengan esta diapositiva. No se preocupe porque esta diapositiva, esta foto que yo saqué está en Villegas, y por otro lado, simplemente ordena lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué me di cuenta de agregarla? Porque esto lo hago en el pizarrón. Y entonces, en esta desafortunada experiencia que estamos viviendo de no poder estar juntos, no podemos trabajar con el marcador y el pizarrón, entonces yo le saqué esta foto. O sea que en la versión que desde ayer está en el aula virtual está esto, pero también está en Villegas. ¿Qué simplemente hace esto? Ordenar lo que vamos a ver a partir de ahora. Fíjense lo que dice. Dice recursos del Estado y una clasificación que dice provenientes de bienes y actividades del Estado o provenientes del ejercicio de poder inherente a la soberanía o al poder de imperio. Entonces fíjense que yo le he puesto en números romanos 1AB, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Para qué? Para que se ordenen con lo que viene ahora. ¿Está claro? Entonces, empecemos con los provenientes de bienes y actividades del Estado, o sea, que son producidos de bienes del dominio, de bienes del dominio, empresas y servicios públicos e industriales y comerciales. Ahí vamos a tener lo siguiente, 1A y B, y después vamos a tener 2, 3 y 4. Vayamos a 1A y B, que son los recursos patrimoniales propiamente dichos o de dominio. Ahí tenemos los bienes del dominio público y los bienes del dominio privado. Recuerden que todo lo que yo les estoy diciendo en este momento está absolutamente detallado en el libro del profesor Villegas. Entonces, vayamos a los bienes del dominio público. Se dice que los bienes del dominio público se podría decir que son más bien sociales que estatales. ¿Por qué? Porque no son del Estado, son de la sociedad. ¿Qué significa? Que están destinados al disfrute de toda la comunidad y son utilizados por toda la comunidad en forma directa y general. ¿Y por qué surgen? Bueno, pueden surgir por causas naturales, como un río, un lago, una playa, la costa del mar, o artificiales, como puertos, carreteras, puentes, parques, canales de riego, etc. Tienen una característica especial que no pueden ser objetos de apropiación pública por su propia definición. Y por otro lado, fíjense, acá es donde quiero explicarles muy bien por qué decimos que es un recurso del Estado. Digamos, si yo estoy hablando que los recursos del Estado son ingreso a tesorería, parecería confuso que ya les diga que una playa es un ingreso a tesorería. ¿Por qué? Primero porque el uso de la playa es gratuito para todos los habitantes de un país. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder? Que lo que ingresa en realidad a la tesorería es cuando se altera esa gratuidad
porque el Estado ejerce su poder de imperio ¿para qué? Para autorizar su uso en determinadas circunstancias con un determinado pago. Entonces dice, si bien su utilización es gratuita, pueden exigir el pago de sumas de dinero por su uso particularizado. Entonces, concesión de uso o autorización de uso, permiso, derecho de acceso o visita, etc. Entonces, si yo les digo, ¿las playas de Punta Mogote en Mar del Plata son un bien del dominio público? Sí, son sociales, son gratuitas, las puede usar todo el mundo, no pueden ser apropiadas, tener apropiación privada. Pero, si un sector es concesionado, bueno, esa concesión le va a entregar un canon, un pago mensual, anual, al Estado y se va a transformar en un recurso público que proviene de un bien del dominio público. Diferente es el caso de los bienes de dominio privado, porque los bienes del dominio privado pueden satisfacer necesidades individuales o colectivas, pero no se afectan al uso de toda la sociedad, o sea, no es para el uso de todos los habitantes, sino al de determinadas personas vinculadas a ellos por su adquisición, locación, administración, concesión u otra contratación. O sea que son bienes enajenables y prescriptibles desde el punto de vista jurídico. Y los ingresos que provienen de estos bienes pueden ser de la propiedad inmobiliaria o mobiliaria, ¿no es cierto? Entonces se habla, por ejemplo, de rentas o resultados provenientes de explotación o ventas de bienes patrimoniales, rentas de capitales mobiliarios, rentas provenientes de la explotación, etc. Entonces, por ejemplo, si el Estado tiene muchos edificios que eran para, por ejemplo, para los registros demás, y luego los centraliza en un lugar y los alquila, bueno, van a ser ingresos de bienes del dominio privado. Siguiendo en esta percepción que estamos nosotros avanzando sobre el tema de los hechos de los bienes provenientes del Estado, llegamos a una categoría bastante polémica, digamos, sobre todo polémica desde el punto de vista del profesor Villegas, que habla de los recursos de las empresas estatales. El profesor Villegas, en principio, lo que más hace es hacer toda una discusión sobre la conveniencia o no de las empresas estatales. Si yo les dijera qué argumentos en general a favor de las empresas estatales, bueno, ya dijimos antes que a veces hay existencias de monopolio, como por ejemplo monopolios naturales que no pueden ser regulados de otra forma, como por ejemplo que no puede haber varias empresas de electricidad, de gas, de agua, entonces el Estado las maneja, o porque hay necesidades de coordinación de sectores básicos como el eléctrico, el petróleo, etcétera, o porque hay una determinada recesión económica y el gobierno trata de ayudar tomando a su cargo empresas. De todas formas, el profesor Villegas hace una serie de consideraciones en contra de las empresas estatales, tales como la poca eficiencia, la burocracia, el déficit, en algún sentido que los precios son subsidiados, las tarifas son subsidiadas, que son un refugio de desocupados punteros del gobierno. O sea, bueno, los invito a leer esa discusión que hace él entre ventajas y desventajas de las empresas estatales. En realidad, por un lado ya hemos visto que son necesarias a veces tenerlas, y por otro lado estamos discutiendo que deberían ser, desde un punto de vista, bien administradas. Otra cosa que tenemos son los bienes públicos, los precios públicos. Acá es muy importante que les haga una distinción en los bienes públicos, en los precios públicos, que lo van a leer también de Villegas. Fíjese que dice que son aquellos que tienen como característica común la de ser contraprestaciones por los bienes y servicios prestados por el Estado en el campo económico y que desde el punto de vista jurídico reconoce su fuente en el consentimiento del obligado y su causa en la ventaja o provecho que le proporciona la prestación estatal. Fíjense entonces la distinción que yo les quiero hacer. ¿Qué diferencia hay entre precio público y precio privado? Bueno, la distinción entre precio público y precio privado es los protagonistas.
Porque en el precio privado tenemos dos privados, como por ejemplo una empresa y un consumidor. En tanto que en el precio público tenemos la diferencia que tenemos por un lado el Estado y por otro lado un particular. Entonces esa sería la diferencia. Sin embargo, lo importante es que en precio público y precio privado sí hay algo que es igual, que es la voluntariedad. O sea, que el que compra va a recibir una ventaja. ¿Se dan cuenta entonces ustedes la diferencia? Es como yo les suelo decir a los alumnos, miren, jóvenes, yo me quiero comprar un poncho. Bueno, me lo puedo comprar en la calle Las Heras, será precio privado. Ahora, puedo ir a la plaza un domingo, a la Plaza de la Valle, y comprárselo a la Municipalidad de la Valle en unos puestos que ha puesto artesanales. Ahí será un precio público. ¿Por qué? Porque mi contraprestación la voy a tener a través del Estado, en este caso, el municipio de la Valle. Pero de todas formas está la voluntariedad. ¿Por qué? Porque puedo comprarlo en la calle La Acera o no comprarlo. Comprarme un sobre todo o nada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahora, si yo les preguntara a ustedes qué diferencia y qué similitud hay entre un precio público y un impuesto, bueno, en el precio público y el impuesto, los protagonistas son los mismos. Estado y particular o Estado y contribuyente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La voluntariedad. Porque en el precio público compro si quiero y no compro si no quiero. En cambio, en el impuesto, una vez que legislativamente he sido llamado a contribuir, tengo que contribuir. Hay una especie dentro del género precio público que son los precios políticos. Los precios políticos son un precio público, pero que tiene una característica. El precio es social. Digamos, el precio es más bajo que el de mercado o el de su costo de elaboración. Por ejemplo, siempre se decía que una garrafa social es un precio político cuando la vende un municipio, por ejemplo. Y un alumno en clase, el año pasado, el anteaño pasado, en Derecho me dijo que ellos consideran que lo que él pagaba en el comedor universitario era un precio político, porque con ese valor era un valor menor al de mercado, inclusive llegaba a cuestionarse si cubría los costos, ¿no es cierto? Pero era un precio político. ¿Por qué? Porque se lo pagaba a la universidad, que es el Estado, él era un particular, tenía una ventaja, que era consumir ahí, pero pagaba un precio público, político, menor a su costo. Profe, También hay otro tipo de recursos. Sí, señor. preguntan si en el chat ¿Alguien me iba a decir? si precios cuidados es precios políticos. El precio cuidado no es precio político porque en realidad el Estado está interviniendo entre particulares. Es como que el Estado regula, ¿no es cierto? Entonces el Estado toma su poder. ¿Se acuerdan cuando decíamos el Estado permite que Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, que es privada, le brinde el servicio de electricidad a los vecinos de Godoy Cruz? Pero el Estado se mete de que no suban las tarifas, de que reparen si se quemó algo o que hagan las inversiones. En este caso, precios cuidados es entre el supermercado y el comprador, pero el Estado está ejerciendo un poder de policía allí de que no suban determinados precios. Por supuesto que antes ha pactado con las empresas. Es bueno el ejemplo, pero no es precio público. Bueno, los recursos gratuitos es muy sencillo, léanlo en Villegas, son liberalidades, donaciones, regalos, voluntarios que le hacen al Estado, ingresan al Estado, sí, ingresan a la tesorería, son recursos públicos, gratuitos, pero en nuestra concepción dice que pueden provenir de particulares, de entes internacionales o de estados extranjeros. Bueno, jóvenes, entonces, miren, ya hemos analizado todos los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. 1A, B, 2, 3 y 4. Nos vamos a ir ahora a los provenientes del ejercicio del poder inherente a la soberanía o al poder de imperio del Estado, en el cual vamos a tener tributos, sanciones, fiscales o multas y crédito público y moneda.
Con el que posiblemente menos me detenga es en el más importante, paradójicamente, porque los recursos tributarios, si bien son el más importante, lo vamos a ver a partir de los temas del segundo parcial en absoluto detalle. Nos vamos a meter en este tema al hueso con este tema. Dice que los recursos tributarios son generalmente en pesos, constituyen prestaciones obligatorias exigidas por el Estado en virtud de su potestad de imperio para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, económicos y sociales. Ya lo vamos a desgranar a este concepto, y dice que los tributos incluyen los impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ya van a ver después que a los tributos nosotros le vamos a llamar, a los impuestos les vamos a llamar tributos no vinculados, o sea que no hay relación entre el contribuyente y el gasto público, en tanto que a las tasas y contribuciones especiales les vamos a llamar tributos vinculados, porque son divisibles y se puede identificar el beneficiario y el beneficio que recibe por el gasto público. Luego tenemos los recursos por sanciones patrimoniales. En los recursos por sanciones patrimoniales dice que son sanciones de tipo pecuniario o activamente exigidas a los particulares para reprimir las acciones ilícitas, para resarcir el daño a la colectividad, que significa el impedimento o la turbación en la acción estatal destinada a satisfacer las necesidades públicas, y para intimidar a los transgresores a los fines de que no cometan nuevas infracciones sancionables. En otras palabras, al Estado ingresa dinero a su tesorería proveniente de multas. ¿Qué dice el profesor Villegas? Si bien es cierto que ingresan la multa, que el dinero utilizado, bienvenido el dinero en la tesorería, el fin último de la multa no es recaudar, sino que el fin último de la multa es no solo sancionar, sino de generar conductas en las personas para no volver a cometer el hecho por el cual le generó la multa. Cualquiera de ustedes, incluido yo, que alguna vez hayamos pasado porque nos cansamos de esperar detrás en una ruta en doble línea y nos agarraron y nos pusieron una multa y sufrimos el costo de pagarla, lo vamos a dudar mucho antes de volver a hacerlo. O sea, que la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo, por lo tanto, si sufrimos en el bolsillo el costo de la multa, es lo que nos va a inducirnos a no volver a generar esa turbación, ese problema social que podría terminar en algún momento en un choque, una desgracia, si un tercero excede. Por último, sobre todo del ejercicio de la soberanía, nos queda charlar de otros dos recursos que puede manejar el Estado, que son los monetarios y los recursos del crédito público. Uno de ellos son los recursos monetarios. En otra palabra, y sencillamente dicho, es la emisión, emitir, el manejo de la banca central y derecho de emitir moneda que corresponde al Estado. Entonces, ahí viene toda la discusión. O sea, puede existir emisionismo como regulador económico y lo más grave sería el emisionismo como medida para obtener ingresos. Yo creo que lo hemos hablado antes juntos, de decir que en el corto plazo, y siempre que haya desocupación, la emisión de dinero podría ser una solución de corto plazo. O sea, si los factores productivos están desocupados y yo para reactivarlo genero emisión, posiblemente en el corto plazo logre una reactivación de la economía sin que se traslade absolutamente a inflación. Ahora bien, si el problema es un problema de largo plazo, o sea que nunca tengo recursos genuinos de recursos tributarios y sigo permanentemente emitiendo, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que voy a generar solamente un problema inflacionario, o sea que es un arma de doble filo. La emisión puede ser buena en el corto plazo y con desocupación, pero no en el largo plazo.
De los recursos del crédito público también les tengo que aclarar que les dije más temprano de que lo van a ver en absoluto detalle con el profesor Nasif, porque hay el punto 2C, pero charlemos un poquito, que se dice que puede haber deuda pública de corto y largo plazo. La deuda pública de corto plazo puede ser la deuda que se le llama flotante, con proveedores, como que, por ejemplo, el municipio le debe al proveedor de gasoil, y también puede ser en el corto plazo cuando se emiten bonos de tesorería cuya duración es menor de un año. Ahora, cuando los bonos que se emiten, siempre en el marco de la ley, mayor a un año, se llama deuda de largo plazo. Son bonos que están regulados por el título tercero de la Ley de Administración Financiera. Ya dijimos que también la deuda podía ser consolidada y flotante, parecida a la definición anterior. La deuda consolidada es la que proviene de la ley, en tanto que la flotante es la consuetudinaria, la de la propia administración pública. Y es muy importante que ustedes tengan el manejo del concepto de solvencia fiscal y sustentabilidad fiscal. O sea, se dice que un gobierno es solvente cuando va a poder hacer frente a sus obligaciones de la deuda que ha tomado, en tanto que el concepto de sustentabilidad es parecido, pero un poco más sofisticado. El concepto de sustentabilidad dice lo siguiente, o sea, si el país tiene una deuda pública que es un determinado porcentaje del PBI, por ejemplo, supónganse que dijera, la deuda pública de Argentina es el 30% de su PBI, y yo proyecto los resultados de Argentina para los próximos 30, 50 años, y ese porcentaje, de acuerdo al ingreso que voy a tener, al gasto que voy a tener, la acumulación de déficit o superávit, no va a explotar, esa es la palabra que se dice, no va a explotar, o sea que va a estar en 30, 32, 29, etcétera. Se dice que el gobierno es sustentable, o sea que va a mantener un porcentaje de endeudamiento que es coherente con su estructura. Bueno, jóvenes, como esta es la última clase que debería haber terminado a la 25, pero bueno, ya que estamos, terminamos. No los voy a dejar esto como tarea, sino que lo vamos a resolver juntos. ¿Les parece? Dice, caso práctico número 3. Dice, entre los recursos públicos se pueden encontrar los recursos provenientes de la actividad del Estado y los provenientes del ejercicio del poder de imperio del Estado. Ahora bien, dentro de los mismos se vieron en clase distintas subclasificaciones. Coloque a cada una de los siguientes recursos de qué subclasificación se trata. No explique, solo escriba el nombre de la subclasificación. ¿De a qué nos estamos refiriendo? A la diapositiva, a la foto que yo le saqué a Villegas y a todos los conceptos que yo les di. Por ejemplo, ingreso por concesión a una playa pública en Pinamar, emisión de un bono de deuda, ingreso en concepto del impuesto a las ganancias, cobranza en concepto de una multa por exceso de velocidad o cobranza de una empresa provincial de energía. Entonces, espérenme, nos vamos a ir a compartir la otra presentación. A ver si la tenemos por acá. Espérense. Ahí está. Entonces, ¿lo ven, chicos? Sí, profe, se ve. Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Vamos a poner la subclasificación. ¿Qué sería el ingreso por la concesión de una playa pública en Pinamar? Recurso proveniente de actividades del Estado. Recurso, bienes del dominio público. Ingreso por la emisión de un bono de deuda pública. Crédito público. Recursos del crédito público. Ingreso en concepto de impuesto a las ganancias. Recursos tributarios. Recursos tributarios, muy bien. Cobranza en concepto de una multa por exceso de velocidad. Recursos por sanciones patrimoniales.
Exactamente, recurso por sanciones patrimoniales. Cobranza de una empresa provincial de energía. Recurso de empresas estatales. Ahí también. Bueno, chicos, entonces, yo les quiero preguntar algunas cosas. Vamos a volver acá. Bueno, entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Lo que nosotros acabamos de terminar de ver es el punto 2B. ¿Qué quiere decir? Que en el parcial del 10 de septiembre va a entrar toda la unidad 1, A, B y C, y unidad 2, A y B, de mi parte. Yo creo que del profesor Vinaza la unidad 5, pero véanlo con él. Entonces, yo lo que les propongo es tener una clase de consulta, pero no me quiero meter en el horario de nuestras clases ni de la clase de otras materias. Entonces, una cosa que yo no sé si los jueves, después de finanzas, que termina 19:25, 19:20, tienen otra materia, lo podemos hacer un jueves. ¿De clase yo o no? Si me toca a mí la clase, seguimos. Si da otro profesor, ingreso. ¿No es cierto? O el martes, que es 2 días antes del parcial, ¿no es cierto? Que sería el 8, creo. A las 20 termina la clase. Pero creo que ahí tienen penal, alguien me había dicho. O en este estado de cuarentena, si la clase de consulta la quieren tener a cualquier horario, que se pongan de acuerdo ustedes, aquí estoy yo dispuesto a hacer una reunión Meet y me preguntan si quieren. ¿Qué les parece? ¿Tienen ya alguna idea? El viernes, ¿les parece, chicos? Dice Denise. Yo creo que Bien, viernes sería una buena salida, ya que los viernes no cursaríamos, por lo menos en el turno de dale. mañana. Bueno, entonces espérate, que estoy mirando el almanaque. Nos quedaría viernes 4, es viernes 4. Nosotros el viernes 4 a las 16 tenemos el examen final de finanzas públicas. Pero si quieren el viernes 4 a las 18, hacemos una clase de consulta. No están obligados a venir, ¿eh? O sea, vengan si tienen dudas o quieren escuchar dudas y respuestas a otros compañeros, pero no están obligados a venir. Varios han puesto que sí. Bueno, en principio entonces, el viernes 4 a las 18, ya se los voy a poner por mail, vamos a hacer una clase de consulta y ahí charlamos todo lo que quieran. ¿Están de acuerdo entonces, jóvenes? De hoy, Sí, profe. lo que hemos visto hoy es todo Villegas. O sea, que no van a tener problema con lo que hemos visto hoy, ¿ya? Mi principal preocupación siempre todos los años es que aprueben bien fuerte y con sobrado puntaje el primer parcial. Así después, cuando ya se empiezan a meter en los otros temas más jurídicos y demás, tienen la confianza de que ya vienen con una buena nota en el primero, que son temas, pienso yo, más sencillos, que lo hemos charlado bastante, y que por lo tanto lo van a poder hacer bien. Una recomendación que yo les doy, porque yo hemos estado armando el examen y demás, que lo último que pierdan tiempo es tratar de ver lo que contestó otro, porque van a perder tiempo y no son tantos minutos. O sea, agarren las preguntas, razonen con lo que hemos visto juntos y las van a poder responder perfectamente. O sea, no pierdan el tiempo tratando de mandarse fotos o WhatsApp y demás, porque los va a confundir, porque las preguntas son todas diferentes, a veces cambia una palabra,
y esa palabra hace que cambie la respuesta el 100%, entonces no quiero... A mí, más que bronca, me da lástima, me da pena que hicieran eso. Entonces, como sé que confío en que no lo van a hacer, es como un consejo que les doy. Lean la pregunta, véanla con atención. Si son múltiple choice, analicen bien las opciones. Si son de responder, respondan conciso. Si son de flechas, lo que sea. Les aseguro que con lo que hemos hablado, si ustedes estudian lo que hemos hablado y Villegas, están sobrados para que les vaya bien. Y un orgullo que les vaya bien. ¿Ah? Bueno, chicos, no sé si tengo clase martes o jueves, porque el profesor Vinaza todavía no me pasa el cronograma, pero lo que yo les dé la semana que viene ya va al segundo parcial. Vamos a volver sobre estos temas el viernes 4, que es repaso del primer parcial. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, disculpe que lo Sí. interrumpa. ¿Sabrá más o menos la cantidad de preguntas o el tiempo que vamos a tener más o menos para rendir? Bueno, el tiempo va a ser regulado en base a la cantidad de preguntas. Pero si hubiera varias preguntas múltiple choice y demás, no deberían tener infinito tiempo. Van a tener un tiempo extremadamente largo por pregunta, que puede llegar a ser, por ejemplo, 5 minutos por pregunta, para responder con tranquilidad y que no se entren a confundir de juntarse con alguien o mandarle un WhatsApp a alguien, porque eso no lo van a necesitar, porque con lo que han escuchado en las clases, por lo menos de mi parte, las van a poder responder perfecto, ¿no? Porque son del estilo de lo que hemos estado usando en los casos prácticos. ¿Está bien? Bien, listo, entonces. Muchas gracias, profe. Pero, Denise, la tranquilidad que te tienes que quedar, Denise, es que tiempo Sí. no te va a faltar. Tiempo no te va a faltar. Bueno. Bueno, muchas Bueno, gracias, chicos, profe. nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. profe. Que tenga un Chao, buen fin de profe. semana. Gracias. Gracias, profe.